RCR, la red que comunica y une al Perú. Nosotros el día de hoy hemos recibido la grata presencia en nuestra cabina de la señora Rosa Elena González, secretaria de Asuntos Agrarios de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, y también la grata presencia del señor Juan Carlos Moraga, presidente de la Fundación de Derechos Humanos Sin Fronteras de Chile. Muchas gracias por su presencia, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, el motivo de esta grata visita es precisamente el día de mañana se va a realizar la conferencia agraria Los pueblos originarios, la seguridad alimentaria y derechos humanos. Señor Carlos Moraga, básicamente, ¿qué se va a enfocar en este importante encuentro, esta conferencia? ¿Qué se va a informar? Primero, agradecer a la CGTP la invitación para exponer sobre un tema delicado como es los derechos humanos en el Perú y en América Latina. Nuestra intervención se va a enfocar en ese marco para hacer referencia, puesto que durante los últimos meses y a raíz de la situación en el Perú, nosotros como fundación, junto con la Fundación Baltasar Garzón de España, hemos hecho presentaciones en organismos internacionales con nuestra preocupación por el estado de los derechos humanos en Perú y también por la pérdida de vidas que se han ocasionado por los incidentes que han ocurrido en este país. Por eso acepté encantado venir a este evento de la CGTP, con quienes antes ya nos hemos reunido, para exponer, como decía, sobre este tema de los derechos humanos en el Perú y en América Latina. Y está enlazado a la seguridad alimentaria también, ¿no? Por supuesto. Aquí el tema alimentario, las organizaciones vinculadas al agro en el Perú, que son fuertes, son organizadas, vinculadas con otras, el hecho de que participen en un evento de esta magnitud es muy relevante, puesto que el tema agrario y alimentario afecta a todos los ciudadanos. Ahora, señora Roselena, ¿quiénes van a participar el día de mañana en esta importante conferencia que se va a dar? Sí, en primer lugar quiero agradecerte la gentileza de invitarnos y efectivamente recibimos con mucha alegría la participación de Juan Carlos Moraga, presidente de la Fundación de Derechos Humanos Sin Fronteras. La conferencia agraria CGTP 2023 está enmarcada este año alrededor del tema de los pueblos originarios, la seguridad alimentaria y los derechos humanos. Quienes participan son líderes connotados y personas muy relacionadas a la defensa de los derechos humanos y los derechos sociales. Ustedes saben que la CGTP es una institución defensora de los derechos humanos, de los derechos sociales y culturales y laborales. Entre los participantes están Cristian Cuevas Zambrano, él es de FETRAMIN de Chile, está Marino Flores González, es presidente del Frente Agrario y Rural del Perú. Es uno de los dirigentes que ha estado marcando la pauta en la calle en estos tiempos. Andrés Luna Vargas, que es presidente de Conveagro Piura, muy conocido y muy respetado. María Isabel Remy Simatovic, del Instituto de Estudios Peruanos. Tenemos una mesa de conferencia, la segunda, que es Políticas Públicas con enfoque en derechos humanos, donde van a participar Roberto Rodríguez Rabanal, él es Paz Decano y presidente del Consejo Nacional de Colegios Profesionales, ¿no? Sociólogo muy conocido, y Rebeca Vázquez Luque, que también es de la Convención Nacional del Agroperuano, Enrique Fernández Maldonado, de Perú Equidad, y tenemos la tercera mesa, que es los derechos humanos en el Perú y América Latina, donde destacados, connotados personajes participan, ¿no? En este evento. Está Juan Carlos Moraga, que lo tenemos aquí con nosotros, está Germán González, de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay, y está Gustavo Minaya Goñi, secretario general adjunto de la CGTP. Y con Pablo Checa Ledesma, quien nos acompaña con los resúmenes y conclusiones para el documento final que vamos a levantar. Bien, ahora, señor Moraga, ¿qué percepción se tiene tanto en nuestro país y como América Latina en estos temas, ¿no?, de derechos humanos y seguridad alimentaria? Mire, tuvimos nosotros la oportunidad de estar en Lima antes de que ocurrieran estos hechos de incidentes y el cambio de gobierno.
participamos en lo que se llamó la toma de Lima. En esas marchas estuvimos con los dirigentes sociales, a quienes conocimos y con quienes hemos mantenido la relación. A partir de los incidentes que se producen, nosotros, y con los antecedentes que se nos hicieron llegar del Perú sobre la violación de los derechos humanos, no solo en Lima, sino que en otras ciudades del Perú, y sobre todo por la cantidad de víctimas, muchas de las cuales no tenían nada que ver con las protestas ni con los incidentes. Estos antecedentes los hemos puesto en conocimiento de organismos internacionales. Concretamente estoy hablando de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, con quien conversamos esto, y también con el juez Baltasar Garzón, a quien le hemos pedido y le hemos informado sobre esto de estar atentos. Ellos están informados de lo que estamos haciendo, porque persiste la preocupación. Si bien es cierto, hoy día los incidentes no son los mismos que hace unas semanas atrás, pero persiste una situación de inseguridad que no se resuelve políticamente, lo cual debe resolverse solamente, como vemos nosotros, a través de elecciones, donde sea el pueblo peruano, los peruanos, quienes decían sobre su futuro y sobre sus autoridades. O sea, aquí no sirven las autoridades impuestas, tampoco sirven los golpes de Estado, sino que es la participación de las personas y fundamentalmente de las organizaciones sociales, las organizaciones humanitarias, las organizaciones sindicales, las organizaciones de mujeres y las minorías excluidas que nunca se les considera. Son ellos los que tienen que opinar, es el pueblo del Perú el que tiene que elegir sus autoridades, y el proceso en esa dirección nosotros como fundación lo estamos apoyando. Por eso cuando Rosa Elena nos invita a este evento y después el secretario general de la CGTP, venimos encantados porque queremos conocerlo, queremos conversar y llevarnos una visión nueva de lo que está ocurriendo hoy día en Perú. Se ha visto en este caso, bueno, por estas muertes lamentables que se ha tenido en estas manifestaciones, y hay una percepción entonces clara de que se han violado los derechos humanos en nuestro país por parte, digamos así, del nuevo gobierno, de la presidenta Dina Boluarte. Sí, por supuesto, hay una percepción de esto. Además, nosotros como fundación expusimos esto ahora el 20 de marzo en el Foro Mundial de los Derechos Humanos que se realizó en Buenos Aires, sobre lo cual conversamos con Alfonso Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, sobre esto, con Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y tuve la ocasión de conversar incluso con el presidente Fernández, el presidente de Argentina, sobre el tema de los derechos humanos en América Latina, y que vamos a reunirnos a fines de mayo nuevamente para ver este tema. Como usted dice, hay una percepción de violación de los derechos humanos. El número de 60 víctimas fatales en el Perú durante estas manifestaciones es alarmante, es muy grave. La forma en que se reprimió, incluso sin entrar, porque nuestra fundación no entra en el tema de política contingente, nosotros pensamos que los derechos humanos son universales y pertenecen a todas las personas, piensen o no como nosotros. Pero en este caso del Perú se han violado los derechos humanos, se han violentado, incluso se ha perseguido a dirigentes sociales, se han allanado sus casas, y estamos al tanto de los testimonios dolorosos de familiares de las víctimas fatales. Eso nos conmueve y nos preocupa, y por eso, como dije, estamos aquí para conversar, para tener una nueva mirada sobre lo que está pasando en una nueva etapa que parece consolidarse, pero que esperamos se resuelva positivamente con la participación de todo el Perú, de todos los habitantes, y especialmente de las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, que en este país se la juegan por un país, por tener un país mejor. Y en la región, ¿cómo se le ve al Perú en este tema de derechos humanos comparado con otros países? Bueno, desgraciadamente el Perú tenía una imagen, no ideal, porque nunca es ideal, pero una buena imagen, digamos, en torno a esto, hasta que se produce este cambio violento de gobierno, que como dije antes no voy a entrar en el detalle de las condiciones, pero sí nos preocupó, por ejemplo, la misma detención del expresidente Castillo, que nos dicen que fue detenido 2 horas antes de que el Congreso votara su destitución. Y si eso ocurrió así, si la policía lo detiene 2 horas antes de que el Congreso vote, significa que fue secuestrado. Y es un tema que hay que investigar, y nosotros lo hemos puesto en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque nos parece muy grave. Entonces, pero es un tema que corresponde a resolver a los peruanos, no a nosotros. A nosotros nos corresponde velar por la defensa y la protección de los derechos humanos donde quiera sean violados, y en este caso han sido violados en el Perú. Bien, ahora, señora Roselena, la situación del agro no es tan buena también en nuestro país, y sobre todo esto se ha llegado a una crisis mayor producto a este fenómeno climático, ¿no?
¿Estas perspectivas también se van a dar en este encuentro de mañana? Sí, efectivamente. Algo muy preocupante es el hecho de que en algún momento se generó mucha expectativa con las conversaciones, el diálogo sostenido con las organizaciones rurales, con los gremios agrarios, algo que ya no hay ahora, ¿no? Se generó mucha expectativa también cuando hablábamos de implementar la segunda reforma agraria que da posibilidades económicas y de integración de la gente. Esta gente que se la jugó en la época de la pandemia, ¿no? La gente, los agricultores familiares, ellos no se detuvieron. Para ellos no hubo pandemia, si no, no hubiésemos comido nosotros, ¿verdad?, en esa época. Bueno, ellos son los que han marcado la pauta en la calle, en su lucha, no solamente ya por el agro, sino también por respeto a la vida, ¿no?, y por respeto a la democracia. Entonces, sí, nosotros mañana, sí, dentro del programa, vamos a tener un espacio donde vamos a ver un tema de territorio, un tema del respeto a la vida, como lo dijo Juan Carlos Moraga. Si bien hemos podido notar nosotros, dentro del tema de la denuncia por las pérdidas humanas, notamos que precisamente hay una especie de señalamiento, una especie de identidad, de identificar a gente muy relacionada al campo. Quienes los que han perdido la vida son gente de la sierra, ¿no? Son gente que definitivamente no vamos a decir que es casual que le caiga una bala en el pecho o en la cabeza, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Estamos hablando de un personaje que realmente nos representa en este momento. Bueno, esto es un poquito difícil de aceptar, ¿verdad? Entonces, mañana vamos a tocar varios temas dentro de los derechos humanos, también el derecho al territorio. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad también para pedirle, ¿no?, que todos nos sumemos a la gran gesta de pedir justicia por esta vida que hemos perdido del dirigente Ashánica, que hace unos días perdió la vida. Pero un hombre dedicado a la defensa del territorio, a la defensa del bosque, que es patrimonio no solamente nuestro, sino de la humanidad. Un hombre que peleó mucho por su comunidad, por la protección de los bosques, y ahora lo mataron y no pasa nada, ¿no? Entonces, esos son los temas también que nosotros vamos a ver mañana. Interesante. Y finalmente, señor Moraga, ¿qué conclusiones se piensa sacar de este encuentro que seguramente se va a prolongar en los próximos meses, ¿no?, porque es un tema muy importante que se tiene que tocar? Por supuesto. Esperamos nosotros que dentro de las conclusiones ocupe un lugar importante el tema de los derechos humanos. Esperamos también que la dirigencia sindical, quienes convocan a esto, así como otras centrales sindicales en el Perú, también entienda que estamos viviendo un nuevo escenario. Hoy día no son los años 70 u 80 cuando los golpes de Estado se van bombardeando los palacios de gobierno como ocurrió en Chile. Hoy día de otra forma, ocurre a través de mayorías parlamentarias, ocurre a través de censura y de resquicios legales que impiden la participación popular y social de todos los ciudadanos en la solución de sus problemas. Esperamos que en las conclusiones se incluya el tema de los derechos humanos, no solamente en Perú. Ojo, hay una situación delicada, muy delicada en El Salvador, hoy día. Hay una situación delicada en Brasil, ojo, hay una situación delicada también en Nicaragua. Nosotros no tenemos, de hecho, gente que conoció, la misma Rosa Elena, por ejemplo, en Venezuela. Hay una represión contra las organizaciones y el Partido Comunista de Venezuela, o sea, por el gobierno de Maduro. Entonces, son situaciones que están. Yo estuve en Caracas, visité la cárcel de Ramo Verde y estuve con familiares de 2 dirigentes sindicales del Partido Comunista que están encarcelados sin proceso en Caracas. Entonces, eso demuestra que somos universales. Hoy día nosotros no estamos acá, como alguien trató de decir, que Derechos Humanos Sin Fronteras en el Perú se cargaba para un lado o estaba siendo manipulado. No, nosotros estamos al lado políticamente, ¿no? Políticamente, estamos al lado de los derechos humanos donde quiera sean violados. Entonces, al margen de la opción política personal que cada uno de nosotros pueda tener. Hoy día mismo le comentaba a Roselena, hay gente cercana a este gobierno que ha tratado de conectarse con nosotros para conversar. Yo estoy abierto a conversar con todos. Eso. No estamos cerrados con nadie, pero que nos den razones. Y aquí hay hechos concretos. Hay 60 víctimas fatales y ese es un hecho concreto. Entonces, ¿cómo se responde? ¿Por qué no hay investigaciones a fondo? Eso queremos y mañana lo vamos a plantear en la reunión. Bien, interesante. Entonces, temas puntuales, los pueblos originarios, la seguridad alimentaria y los derechos humanos. Vamos a estar atentos nosotros a este encuentro que se va a realizar el día de mañana y seguramente vamos a seguir en contacto con ustedes para seguir dialogar de ese tema que se tiene que tratar pues continuamente, ¿no? Porque son temas muy importantes
no solamente para el Perú, sino para toda la región. Muchas gracias por su presencia aquí en nuestra cabina. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes y están cordialmente invitados a acompañarnos el día de mañana. Vamos a estar atentos a este encuentro. RCR, la red que comunica y une al Perú.